Bienvenidos una vez más al estudio panorámico del Nuevo Pacto. Hoy vamos a continuar en este recorrido panorámico a través del Nuevo Pacto con la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, en donde sinceramente las dos cartas del apóstol Pablo es, por así decirlo, un rompecabezas para los eruditos con respecto a la estructura. Y hay mucha consideración de los eruditos en parte de que realmente no fueron dos cartas del apóstol Pablo a los Corintios, posiblemente fueron 5 cartas. Asómbrese, wow, tal vez usted nunca lo escuchó esto antes, pero sí, de acuerdo a la evidencia interna de las dos cartas, posiblemente el apóstol Pablo haya escrito unas 5 cartas, pero lo más importante no era la cantidad de cartas o de escritos que Pablo dio. Lo más importante aquí era ver cómo lamentablemente una iglesia que fue plantada por él se convirtió prácticamente en su enemiga. Y bueno, esto debe de enseñarnos a nosotros hoy en día a evitar esos conflictos que hubieron en esta iglesia, y también reconocer la obra de Dios a través de sus siervos. Así que vamos a estudiar esta segunda carta de Pablo a los Corintios. El primer punto, indiscutiblemente el autor de esta segunda carta, como nosotros la tenemos en nuestra Biblia, indiscutiblemente fue el apóstol Pablo. La misma que fue escrita un año después de la primera carta que nosotros conocemos como Primera de Corintios, ¿ok? Que a esa primera carta se la conoce como la Corintios B. Ya vamos a exponer un cuadro más adelante cuáles son todas aquellas cartas. Entonces esta carta fue aproximadamente escrita por Pablo por el año 56-57 después de Cristo. Posiblemente fue escrita en Macedonia, en donde Pablo se fue a encontrar con Tito, ya que sale de Éfeso, como vamos a ver más adelante, se dirige para Troas, pero en vista de que no llega Tito, se adelanta Pablo hacia Macedonia y ahí se encuentra con Tito, ¿ok? Número 2. Cuando Pablo envió su primera carta de Corintios, Corintios B, sus intenciones eran permanecer en Éfeso hasta Pentecostés, porque se le había abierto una puerta grande. Mientras tanto envió a Timoteo a ellos con la primera carta. Pablo estaba aquí en Éfeso, ¿no? Y lo envió a Corinto. Entonces vean todo el recorrido que se hacía vía terrestre, recorriendo todo el oeste de lo que actualmente es Turquía. Ya se introducían por aquí en barco hacia Macedonia, en donde había muy buena acogida de los hermanos macedonios hacia el apóstol Pablo, y después bajaban hacia la provincia de Acaya, donde estaba Corinto. Entonces Pablo no tenía intenciones momentáneas de ir para Corinto, porque se le había abierto gran puerta, y vemos que el ministerio del apóstol Pablo en Éfeso duró 3 años y tuvo bastante éxito, ¿ok? Su intención era permanecer hasta Pentecostés, porque se le había abierto una puerta grande. Mientras tanto envió a Timoteo a ellos con su primera carta. En 1 Corintios 16 del 9 al 11 podemos ver eso, que dice así: porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Y si llega Timoteo, mirad que esté con ustedes con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor así como yo. Por tanto, nadie le tenga en poco, sino encaminarle en paz, para que venga a mí, porque le espero con los hermanos. La intención de Pablo al enviar la primera carta que conocemos como la primera carta a los Corintios era preparar una visita de Pablo que sea amena, ¿ok? Entonces, por eso Timoteo fue para allá, y Pablo les recomienda que pues lo encaminen con bien, ¿no? Y que lo traten con amabilidad, por así decirlo, y que no menosprecien su juventud. Número 3. Pablo se entera a través de Timoteo de la difícil situación de la iglesia en Corinto y decide ir prontamente. Recuerden, la comunicación tardaba en esos tiempos, no como ahora que lo podemos saber en segundos, todo lo que acontece al otro lado del mundo. Entonces, pero
al enterarse Pablo de la situación difícil que estaba atravesando la iglesia en Corinto, decide ir prontamente. Pero esta visita se convirtió en un angustiante enfrentamiento que Pablo había previsto en su primera carta como una posibilidad de que se podía evitar. Miren lo que dice 1 Corintios 4:21. Dice así: ¿qué queréis? ¿Iré a ustedes con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? Entonces, lamentablemente, parece ser que no fue bien recibida la carta del apóstol Pablo, ¿ok? Pero se convirtió la visita de Pablo en una visita dolorosa. Como lo dice claramente en 2 de Corintios 2:1, dice así: esto pues determiné para conmigo no ir otra vez a ustedes con tristeza, porque si yo os contristo, ¿quién será luego el que me alegre, sino aquel a quien yo contristé? Entonces vemos que lamentablemente esta segunda visita de Pablo causó mucho dolor y mucha tristeza entre ambos. Y no sabemos las razones por las cuales Pablo en esta segunda visita se marchó de Corinto muy pronto, ¿ok? Algunos piensan que fue porque Pablo quería dar un poco de tiempo para que la situación se sanara, que las heridas sean sanadas, que se restablezca todo, que todo vuelva a la normalidad, por así decirlo. O algunos piensan que, bueno, Pablo tenía también otras ocupaciones, ¿no? No lo sabemos exactamente qué fue lo que pasó, pero Pablo visitó Corinto muy breve y abandonó Corinto muy pronto, lo que dio lugar a que sus enemigos tristemente aprovecharan esta partida de Pablo para acusarle de veleidoso, de problemático, de orgulloso, de un hombre que era rápido en cambiar sus compromisos a su antojo, o sea, un hombre que hacía lo que le daba la gana. Sus enemigos lo acusaron de eso, los hermanos mismos de la iglesia en Corinto. Miren lo que dice capítulo 1, versículos 16 al 24. Y por vosotros, voy a leer desde el 15, con esta confianza quise ir primero a ustedes para que tuvieses una segunda gracia. Y por vosotros pasar a Macedonia y desde Macedonia venir otra vez a vosotros y ser encaminado por vosotros a Judea. O sea, si ve, Pablo quería ir y volver con ellos. Así que al proponerme esto, usé quizá de ligereza, dice Pablo. O lo que pienso hacer, lo pienso según la carne, para que haya en mí sí y no. Mas como Dios es fiel, nuestra palabra a ustedes no es sí y no, porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre ustedes ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en él. Porque todas las promesas de Dios son en él sí y en él amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Entonces vemos que lamentablemente la partida muy rápida de Corinto por parte del apóstol Pablo trajo más los ánimos encolarizados no era toda la iglesia como dicen los eruditos, eran posiblemente menos de 5 personas según se cree lo que hacían el problema. Pero Pablo no se descuidó de la iglesia de Corinto, sino que envió otra carta a la que llamaremos Corinto C, a la que en ocasiones se le ha llamado la carta lacrimógena o la carta severa. Esta carta fue enviada por Tito, ¿ok? Tito la entrega y en esa carta parece ser que demandaba el castigo al que había calumniado a Pablo. Mire lo que dice segundo capítulo, versículos 4 y 9. Porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas. Por eso se llama la carta lacrimógena, o sea, la carta con lágrimas y con dolor. No para que fueses contristados, sino para que supieses cuán grande es el amor que le tengo a ustedes. Pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos ustedes.
le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que al contrario, ustedes más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza. Por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él, porque también para este fin os escribí. Si ve, para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. No, Pablo pedía que se disciplinara al alborotador, al que estaba causando estos problemas, al que estaba levantando a la iglesia contra el apóstol Pablo. ¿Ok? Esa es la carta C, que muy probablemente esta carta también se ha perdido. ¿Ok? Tanto como vemos que la evidencia interna de este pasaje dice claramente que Pablo les escribió pidiendo eso. En la primera carta que conocemos como la primera carta a los Corintios no aparece eso. ¿Ok? Entonces, esta es la posiblemente Corintios C, la tercera carta. ¿Se dan cuenta? Ok. Número 6. Pablo sale de Éfeso. Recuerde que en Éfeso, ¿qué le hizo salir a Pablo? El alboroto que hizo Demetrio y los plateros ahí y gritaban por 2 horas en el gran teatro que había ahí, grande, que todavía existe. Ese teatro de verdad es bien grande. Y ahí gritaron por 2 horas los paganos de Éfeso, grandes Diana de los Efesios, ¿no? Y bueno, y por esa razón Pablo tuvo que salir y sale de Éfeso. Planeó encontrarse con Tito aquí en Troas, pero en vista de que Tito no llegaba y estaba preocupado Pablo por la situación para saber cómo habían recibido esta otra carta que fue enviada con Tito, ¿sí? Él estaba preocupado por ello, y como no llegaba Tito, se adelantó hacia Macedonia, posiblemente en Filipos, que era prácticamente una iglesia que apoyó mucho el ministerio del apóstol Pablo, y pues ahí se encuentra con Tito y le da las nuevas Tito, ¿ok? Llega Tito con la buena noticia de que la tercera carta, la que llamamos Corintios C, había sido bien recibida por parte de los hermanos, ¿ok? Al menos, como vemos aquí en esta segunda carta, desde el capítulo 1 al capítulo 9, ¿ok? Es lo que llamaremos Corintios D. Porque si usted ha estudiado profundamente esta segunda carta, usted va a ver que desde el capítulo 1 al capítulo 9 de 2 Corintios es un tono muy triunfante, como lo hemos leído hace un momento, del apóstol Pablo, de que las cosas se hayan arreglado. Pero ya los capítulos 10 y 13 es totalmente opuesto. Entonces tiene el sabor de que las relaciones deterioradas se habían restablecido otra vez. Parece ser que la relación se sanó por un poco de tiempo, y luego nuevamente se resquebrajó la relación con el apóstol Pablo. Y por eso es que muchos eruditos tratan ¿cómo le diría? Encajar todos los 9 primeros capítulos de 2 de Corintios con los 4 últimos restantes, capítulos 10, 11, 12 y 13, que son totalmente opuestos, son antagónicos. Entonces hay ciertos criterios con respecto a eso que ya lo vamos a analizar más adelante, aquí en el siguiente punto, ¿ok? Existe un amplio desacuerdo de que 2 de Corintios, capítulos 10 al 13, fuera parte de esta carta originalmente. Existen 4 teorías al respecto de que los 4 últimos capítulos de esta carta no estaban incluidas en la carta que llamamos 2 de Corintios. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son estas 4 teorías? Número 1, que esta porción forma parte de Corintios C, la carta severa y dolorosa, porque del 10 al 13 es bien severo. Y Pablo defiende mucho su ministerio, defiende mucho su autoridad apostólica en estos versículos,
en donde realmente se ve otro tono de parte del apóstol Pablo. Entonces piensan que estos 4 capítulos pertenecieron o eran la carta C, que fue enviada por Tito. Número 2, la otra postura era de que toda la carta, 2 de Corintios, tiene unidad esencial, es decir, toda la carta se escribió de un solo golpe, de un solo tirón. ¿Ok? De ahí tenemos la tercera posición, que es la posición más popular, es de que 2 de Corintios capítulo 10 al capítulo 13 constituye otra carta completa o parte de ella, a saber, Corintios E, o sea, una quinta carta del apóstol Pablo. Y esta es la postura más popular que hay entre los eruditos. ¿Ok? Y por último, hay otra postura que dice que Pablo escribió 2 de Corintios 1 al 9, pero no le envió inmediatamente, porque así solía pasar a veces, de que escribía y después de un tiempo dejaba de escribir, y que posiblemente Pablo dejó de escribir y en ese tiempo regresa a Tito con las malas noticias de que en Corintio la cosa estaba peor, porque lamentablemente habían llegado unos apóstoles enviados por no sabemos quién, y de hecho la palabra apóstol significa enviado, como ya lo hemos enseñado, y no significa que estos eran apóstoles de los 12 que escogió el Señor Jesucristo, de ninguna manera, sino que eran enviados posiblemente del grupo de los judaizantes, que querían judaizar a los de Corinto. Querían que los hermanos de Corintio practicaran todos los ritos ceremoniales y todo eso de la ley de Moisés. Entonces, más y más se dañó la iglesia con estos falsos apóstoles que llegaron a la iglesia de Corinto. Y entonces parece ser que Pablo vuelve a escribir lo que serían los capítulos de 10 al 13 y envió todo. Aunque para algunos no hay coherencia en que cómo es eso de que si ya él sabía que la cosa estaba mal, pues hubiera deshecho los primeros 9 capítulos. Porque no tenía lógica enviarles, pero como le digo, la postura más popular entre los eruditos es la número 3. De que prácticamente 2 de Corintios del 10 al 13 constituye otra carta completa o parte de otra carta que la llamaremos a saber Corintios E. Entonces, resumiendo toda esta estructura, todo este rompecabezas de las cartas del apóstol Pablo a los Corintios, podría haber la posibilidad de establecer de que Pablo escribió 5 cartas a los Corintios. La primera carta, la Corintios A, la carta escrita antes de la que conocemos como Primera de Corintios. Acuérdense que ya vimos eso en la primera carta a los Corintios, que Pablo les había escrito anteriormente y esa carta no ha aparecido. ¿Ok? Número 2, Corintios B, la que nosotros tenemos en nuestra Biblia como Primera de Corintios, que fue entregada por Timoteo. ¿Ok? Corintios C, número 3, la carta severa y dolorosa que fue entregada por Tito. Aún no aparece, también está perdida. Después tenemos Corintios D, que viene a corresponder lo que conocemos como la segunda carta a los Corintios, pero de los capítulos del 1 al 9. Y por último, la quinta carta, Corintios E, la que conocemos como Segunda de Corintios, del capítulo 10 al capítulo 13. ¡Wow! Imagínense. Sinceramente les digo que ha sido un rompecabezas esto. De hecho, algunos eruditos en sus comentarios, en su análisis, no lo hacen por separado, sino que hacen Primera y Segunda de Corintios juntos, y ahí es donde sacan todas estas conclusiones. Y especialmente hago honor a Carson y Moore en su introducción a el Nuevo Testamento, en donde hay muchísima información al respecto. ¿Ok? Ahora sí, vamos a ver lo que conocemos esta segunda carta de Corintios. ¿De qué se trata esta segunda carta a los Corintios? Sobre todo vemos aquí la aflicción del apóstol.
por la iglesia de Corinto. Pablo, como él lo decía, lo que más agolpa sobre él era las iglesias, pues él tenía celo por la obra del Señor. Tenía aflicción por lo que estaba pasando en la iglesia de Corinto, una aflicción muy grande, porque él fue el fundador, ¿sí? Y como él lo dice, le costó mucho, según vemos, es en la única lugar en donde él se dedica a trabajar secularmente para poder sostenerse en algo, para no serle gravoso a los hermanos, porque realmente era una iglesia que le dio mucho problema, ¿ok? Además de los problemas que había tenido por las divisiones que habían en la primera carta, en la iglesia de Corintios se había levantado una ola de calumnias y desconfianza hacia el apóstol Pablo. Como ya leímos aquí en capítulo 2 de 2 Corintios 5 al 8, Pablo dice que le basta a tal persona la reprensión hecha por muchos. Parece ser que cuando se envió la otra carta anterior, la carta dolorosa, sí obedecieron a reprender o a disciplinar al tal hermano. Parece ser que era uno o dos, no eran muchos hermanos. Entonces, pero lamentablemente esta única persona, que por cierto, según los comentarios, no tiene nada que ver con el hermano que había cometido incesto en la primera carta, ¿ok? Y parece ser que los hermanos al principio se sentían como comprometidos, parece ser que era de mucha influencia esta persona y que les daba mucho temor ponerlo en disciplina. Y parece ser que después nuevamente refloreció todo este malestar, toda esta anomalía dentro de la iglesia. Miren lo que dice en capítulo 7, versículos 2 al 3 también dice: admitirnos, a nadie hemos agraviado, a nadie hemos corrompido, a nadie hemos engañado. ¡Wow! Esto ha quedado para la posteridad de cómo el apóstol se defiende de sus propios hermanos. No lo digo para condenaros, pues ya he dicho antes que estáis en nuestro corazón, para morir y para vivir juntamente. Mucha franqueza tengo con vosotros, mucho me glorío con respecto de ustedes. Lleno estoy de consolación, sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones. Pero sin embargo, el apóstol sufría mucho por lo que pasaba en esta iglesia. Entre las calumnias que se levantaban contra el apóstol Pablo eran estas. Por ejemplo, decían que Pablo no era sincero. Inclusive lo calumniaba de que estaba haciendo algo turbio con la recogida de dinero, porque él estaba levantando dinero en Macedonia, en Acaya, para los santos en Jerusalén que estaban pasando grandes necesidades. Recuerde que en el tiempo del emperador Claudio hubo una gran hambre en Israel. Entonces Pablo, como un corazón agradecido, estaba recolectando ofrenda para los santos, ¿ok? Y él quería llevarla de parte de las iglesias gentiles hacia los hermanos en Jerusalén. Lo calumniaban de mentiroso. Otros cuestionaban su autoridad apostólica. E incluso atacaban, según leí un comentario, la apariencia personal del apóstol Pablo. ¡Wow! ¡Qué triste!, ¿no? Pero pregunto yo, eso ocurrió hace 2000 años. Eso ya no ocurre en la actualidad. ¿Qué creen ustedes? ¿Ah? Si el pastor es muy serio, el pastor no tiene amor. Y si el pastor es muy amoroso, anda coqueteando el pastor ya con las hermanas. Si el pastor no le gusta participar mucho, el pastor es antisocial. Y si el pastor participa mucho, ¿de verdad? Siempre va a haber alguien que ande viendo, como decimos, la quinta pata del gato. Si el pastor anda en patineta, si el pastor juega fútbol,
qué falta de seriedad del pastor, esto que lo otro. ¿Ah? Si el pastor es muy alegre, porque es muy alegre. Y si es muy serio, es que es un amargado. O sea, no hay tuerca que se ajuste a veces, hermano. Por eso es importante la madurez. Y es algo que aquí vemos en el apóstol Pablo. De todos los ataques que le hacen al apóstol Pablo, nos asombra y nos admira ver cómo Pablo, lleno del Espíritu Santo, responde con mucha madurez, con mucho amor, ¿ok? A pesar de todos los ataques que le hicieron. Pablo defiende su autoridad poniendo ante la iglesia abundante evidencia de su sinceridad en el servicio a Dios. Miren lo que dice 11 del 1 al 6 de 2 de Corintios. Ojalá me tolerases un poco de locura. Sí, toleradme, mire, ok, soy loco soy. Toleradme un poco de locura. ¿Sí ves cómo habla Pablo? ¿Sí? Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura para Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís a otro espíritu que el que hemos recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis, dice Pablo. Si pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles, pues aunque sea tosco en la palabra, no lo soy en el conocimiento. En todo y por todo os lo hemos demostrado. ¿Cómo le llamaban que era tosco? ¿Saben lo que es tosco? Rudo. ¿Sí ve? ¿De qué no le dijeron al apóstol Pablo? Y miren lo que dice ahí mismo en los versículos 13 al 15. Porque estos son falsos apóstoles, los engañan, son obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros, sus servidores, se disfrazan como servidores de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. O sea, Pablo les está recriminando aquí prácticamente. O sea, viene otro y los engaña y ustedes son felices ahí. Y uno que les predica la palabra de Dios, le llaman tosco, grosero, etcétera, etcétera. ¿No sucede lo mismo hoy? Tristemente sucede lo mismo hoy. ¿Ok? A lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno, dice el profeta Isaías. Capítulo 12 también, mire lo que dice Pablo, del 12 al 13. Con todo, las señales de apóstoles han sido hechas entre ustedes, en toda paciencia, por señales, prodigios y milagros. Porque ¿en qué habéis sido menos que las otras iglesias? Sino en que yo mismo no he sido carga para ustedes. Perdonadme este agravio. Y allá vamos a ver más adelante cuál fue lo que Pablo hizo para no ser carga para ellos. ¿Ok? Número 11. Permítanme. Como ustedes pueden ver, hermanos queridos, y yo le animo que la lea y la estudie, esta carta es una biografía de Pablo. Aquí se puede ver el corazón de Pablo. Es sumamente personal, es autobiográfica. Me atrevo a decir que no hay un libro en toda la Biblia como este que sea tan autobiográfico. Expresa el corazón tremendo y todo lo que Pablo estaba pasando por causa de Cristo. Porque aquí encontramos gran cantidad de palabras de Pablo que expresan sufrimiento. Abundan las palabras que expresan sufrimiento, no solamente mental, en el corazón y en el cuerpo. Aflicciones, angustia, apedreados, atribulados, ayunos, azotes, debilidad, hambre, lágrimas, persecuciones, perseguidos, tribulaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchas de esas palabras en esta carta que expresan los sufrimientos en todos los aspectos del apóstol Pablo. Y creo que
el mayor sufrimiento es la ingratitud, ¿no? Y nos hace recordar lo que el Señor Jesucristo dijo cuando sanó a los 10 leprosos. Todos se fueron, excepto uno volvió a darle gracias. El Señor preguntó, ¿no fueron 10 los sanados? ¿Y los 9 restantes dónde están? Y solo este vino a dar gloria a Dios. Y para colmo, el que vino a dar gracias, ¿de dónde era? Samaritano, los odiados de los judíos. ¿Ok? Todo eso sufrió Pablo y bueno, el Señor se lo anticipó al apóstol Pablo. Y ese es el precio que tenemos que pagar. Pero aún así, el corazón de un siervo de Dios, de un verdadero siervo de Dios, sigue dándose hacia la obra del Señor, hacia las ovejas, hacia la iglesia, como lo hizo Pablo. Número 12. Al mismo tiempo, las palabras de consolación y consolado aparecen aquí más que en las otras cartas de Pablo, sobre todo en los primeros 9 capítulos. ¿Ok? Las palabras gozo, gozoso y triunfo son sobresalientes aquí en esta segunda carta. Ningún cristiano, escúcheme bien, ningún cristiano podría igualar los sufrimientos y logros de Pablo que aparecen en los capítulos del 10 al 12. ¿No? Es como por ejemplo, ha estado en trabajos más abundantes, en azotes sin número. ¿Cuántos azotes recibió Pablo? Dice sin número, ya no se acuerda. En cárceles más, en peligro de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces ha recibido 40 azotes menos 1. Imagínense, wow, 195 azotes recibió Pablo a los judíos. ¿Ok? 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligro de ladrones, peligros de los de mi nación, peligro de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas. Pablo dice, todo esto no es nada comparado a lo que sobre mí se agolpa, el peso más grande sobre mí cada día, dice Pablo, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Dice el apóstol Pablo con una pregunta retórica. Y aquí estaba indignado Pablo porque ¿cuánto cuesta levantar una obra? ¿Cuánto cuesta ganar un alma para Cristo para que venga una persona y destruya una congregación entera? Y lamentablemente eso pasa hoy en día. ¿Ok? Número 13. Esta segunda carta, como la conocemos, consta de 13 capítulos. ¿Ok? Ya lo hemos venido mencionando en algunas ocasiones. Y tiene 257 versículos. Es pequeña comparada con Primera de Corintios. Primera de Corintios tenía 16 capítulos y 437 versículos. ¿Ok? Ese dato no se lo había dado cuando analizamos Primera de Corintios. ¿Ok? 16 capítulos y 437 versículos. A pesar de que Pablo se dedicó al oficio de hacer tiendas para no ser gravosos a los hermanos de Corintios, y no darle sobre todo oportunidad de que florezca la carnalidad en ellos. Pablo recibía salario de las iglesias de Macedonia para servirles a ellos. Miren lo que dice, capítulo 11 del 8 al 12. Miren cómo Pablo se expresa aquí. Si ven, ya capítulo 10, 11, 12 y 13 es fuerte comparado con los primeros 9 capítulos. Le dice, he despojado a otras iglesias, wow, recibiendo salario para servirles a ustedes. Y cuando estaba entre ustedes y tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia, y en todo me guardé y me guardaré de seros gravoso. Por la verdad de Cristo que está en mí, que no se me impedirá esta mi gloria en las regiones de Acaya. ¿Por qué? Porque no los amo a ustedes. Dios lo sabe. Mas lo que hago lo haré aún
para quitar la ocasión a aquellos que la desean, a fin de que en aquello en que se glorían sean hallados semejantes a nosotros. ¿Sí ven lo que dice Pablo? O sea, no les voy a dar oportunidad a los hermanos carnales que están haciendo problemas de que hablen de esto. Él trabajaba haciendo tiendas, pero recibía dinero del norte, de las iglesias de Macedonia. ¡Wow! Entonces ahí vemos el principio. ¿Cuál es el principio que vemos ahí? El principio que lo vemos en toda la Biblia, de que las iglesias deben sostener a sus siervos pastores. 1 Corintios 9:14, el apóstol Pablo ya lo había mencionado. Y que es prácticamente, ¿de dónde viene esto? Del antiguo pacto. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Es claro, el Señor lo ordenó. Y en Números 18:21 dice claramente, ya lo hemos visto cuando estudiamos Antiguo Pacto, ahí vemos el principio, toda la tribu de Leví estaba consagrada a servir al Señor en el tabernáculo, en los sacrificios, tanto los levitas como los sacerdotes. Dice así, Números 18:21. Y aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por su servicio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Es bíblico. Recuerden lo que siempre le he dicho. La iglesia que nació en Jerusalén el día de Pentecostés, toda la iglesia era judía. Y toda la enseñanza no la inventaron. Todo estaba en el antiguo pacto. Lo único que cambiaron fueron los nombres para diferenciarse de los judíos. Ya no se llamaban sacerdotes ni levitas porque no eran levitas. Eran ya gentiles. Entonces estaban los ancianos, pastores, obispos y estaban los servidores o diáconos, como es la palabra en griego. ¿Ok? Número 15. Parece ser que las cartas de Pablo a los Corintios consiguieron cambiar la situación de esta iglesia, al menos temporalmente. Porque cuando Pablo los visita por tercera vez, pudo encontrar el tiempo y la tranquilidad para escribir la carta a los romanos. Como lo vemos, capítulo 12, versículo 14 y 15 dice así: he aquí por tercera vez, y ve, dice claramente, por tercera vez estoy preparado para ir a ustedes, y no os seré gravoso. Nuevamente le dice, no voy a ser gravoso, porque no busco lo vuestro, sino a ustedes. Pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo, por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. ¡Wow! ¿Cómo le dice Pablo? Yo sé que ustedes no me aman. ¿Verdad? Les dice claramente. Es fuerte. Es directo. ¿Ok? Capítulo 13, versículo 2 y 3 dice: he dicho antes y ahora digo otra vez como si estuviera presente. Y ahora ausente lo escribo. A los que antes pecaron y a todos los demás, que si yo voy otra vez, no seré indulgente, no seré benevolente, no seré misericordioso, pues buscáis una prueba de que habla Cristo en mí, el cual no es débil para con ustedes, sino que es poderoso en vosotros. ¿Ok? Entonces vemos ahí que el antagonismo, la discordia gobernó prácticamente la iglesia de Corinto. Fue poco el tiempo que hubo una buena relación con el apóstol Pablo. Es triste, ¿no? Y vamos a ver por último el bosquejo de toda esta segunda carta a los Corintios. La primera parte, la introducción y saludos del apóstol Pablo. La segunda parte de esta carta, la explicación y defensa del ministerio de Pablo. Pablo explica abiertamente su ministerio y defiende su ministerio no con argumentos humanos, sino con evidencias reales, tangibles. ¿Ok?
Número 3, la recolección de la ofrenda para los hermanos en Jerusalén. Aún con todos los problemas, miren cómo Pablo no le daba lugar al enemigo de que desviara su atención, ¿sí? De bendecir a los hermanos en Jerusalén que estaban pasando situaciones, hermanos, como cuando estaban en el asedio babilónico. Se comían a sus propios hijos. Había mucha hambre en Jerusalén. ¿Ok? Pablo defiende su autoridad como apóstol en los capítulos del 10 al 12, versículo 21. La quinta parte, la exhortación para examinarnos a nosotros mismos, que son 10 versículos del capítulo 13. Y por último, la conclusión, los últimos 4 versículos del capítulo 13. Y pues, como hemos visto, amados hermanos, esta carta es una carta que debe ser estudiada, ambas cartas, por toda iglesia. ¿Con qué propósito? Como el mismo Pablo lo escribió acerca de los israelitas, como lo dice en Romanos y en 1 Corintios capítulo 10, versículo 11, que todas las cosas que se escribieron antes de Israel sirvieron para nosotros como ejemplo y para exhortarnos a que obedezcamos al Señor. Y lo mismo, estas cartas del apóstol Pablo, escritas hace 2000 años, en donde vemos plasmado su corazón aquí derramado por la situación de una iglesia amada, debe de servirnos mucho a nosotros en estos días, más en este tiempo que estamos de apostasía. Debemos ser muy obedientes a la palabra de Dios, agradarle al Señor, no al hombre. Y no importa si el hermano o la hermana tenga algo de autoridad en la iglesia, pero si no está haciendo lo correcto, la Biblia es clara, el apóstol Pablo, el Señor dice, hay que disciplinarlo. Y eso es lo que fallaron los corintios, porque puede ser que tenían, como decimos por acá, cola que le pise. Pero la Biblia siempre nos demanda, Mateo capítulo 18, si tu hermano peca, ve tú a solas con tu hermano y exhórtale, llámale la atención, tráelo al arrepentimiento. ¿Ok? Si no te escucha, ahora sí ve donde un testigo o 2 testigos. Ahí vaya donde el pastor. No vaya donde el hermano o la hermana, porque lo que ahí se hace es un chisme y es peor la cosa. Ahí va el pastor con otro hermano, maduro en la fe, a exhortar al hermano, sea quien sea. Así sea el que más diezme en la iglesia. Así sea el hermano que cante más lindo en la iglesia. Nadie tiene corona, porque la cruz de Cristo no debe ser pisoteada por nadie. Que Dios les bendiga grandemente y nos vemos en el siguiente estudio.